He llegado a la laguna El Quilotoa. Definitivamente verlo en persona es genial. Es una laguna enorme, más o menos 3.5 kilómetros de diámetro en esta laguna y de profundidad, una profundidad de 250 metros. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy me dirijo hacia una de las lagunas más bonitas del mundo y así comienza esta aventura. Esto es Soy Yo en Moto. Como punto de referencia vamos a tomar la Tacunga. Este es el paso lateral que nos conduce hacia Pujilí. Vamos a pasar por Pujilí y de allá nos vamos a ir hacia esta hermosa y famosa laguna. Bueno, según el GPS estamos a 1 hora y 28 minutos, 71 kilómetros, desde la Tacunga, el paso lateral, hasta la laguna de Quilotoa. Es el redondel de Pujilí, yo no conocía este lugar, primera vez que vengo y se ve muy bonito. No sé ustedes, pero a mí me fascina disfrutar del paisaje, de que una vía esté así tan vacía, no hay prácticamente autos, una sensación genial. Muy lindo paisaje, muy buena carretera, excelente clima nos ha hecho hoy. Bueno, me encuentro en Sumbawa y una vez que llegamos a este lugar Sumbawa, giramos a la derecha donde dice Quilotoa. Bueno, dice Laguna de Quilotoa a 12.7 kilómetros de distancia. Una vez que se llega a Sumbawa simplemente hay que seguir las indicaciones del camino. Sí está como fácil la llegada, la verdad. Bueno, antes de llegar al Quilotoa, estamos a unos 20 minutos, deben entrar a ver este mirador. Es un mirador del río Toachi. Básicamente esto es un cañón. Laguna Quilotoa. Hemos llegado, hemos llegado. Una vez las motos en el parqueadero y también que nos guardaron los cascos, ya empezamos a caminar por este sector, no sé si comunidad, en todo caso son estructuras de casas, algunas ya están hechas, muy bonitas, otras están en obra negra, otras realmente ya están como deterioradas, pero es un lugar donde venden muchas artesanías, donde venden también comida, es decir, puedes venir a desayunar, a almorzar o a comer. Y también hay hospedaje, es decir, hay hotel o hostal. Creo que hay diferentes precios aquí de acuerdo a tu bolsillo. Y pues estamos más o menos a unos 750 metros de distancia de la laguna, caminando hacia la laguna del Quilotoa. Ya casi llegamos. Gracias. De coca, mi amigo, un canelacito con trago sin trago, vaya probando. La entrada principal donde vamos a observar muy pronto la laguna. Welcome, Reserva Ecológica Los Ilinizas. Esta es la entrada principal para la laguna. Pero en este momento voy a ir hacia el mirador. Y bueno, aquí vamos en 3, 2, 1. ¡Wow! Increíble, qué hermosa vista.
Uf, una cosa es verlo en videos y otra cosa es verlo en persona. Se ve muchísimo más grande, más imponente. Qué maravilla de la naturaleza. ¿Sabían ustedes que esta laguna está dentro de las 15 lagunas más bonitas de origen volcánico del mundo? Y no se equivocan, definitivamente esto es majestuoso. Y bueno, antes de bajar hasta la laguna tenemos que ir a almorzar. Las personas que vienen a este lugar, al Quilotoa, tienen dos opciones: llegar hasta el mirador, opción 1, y la opción 2 es bajar hasta la laguna. Para bajar sí es muy recomendable que tengan un buen estado físico, sobre todo que estén aclimatados y que tengan tiempo, porque en descender y volver a subir sí se demora uno bastante tiempo. Bueno, nosotros hemos decidido almorzar en este restaurante, se llama Pacha Volcán. Generalmente, ¿cuánto cuestan los almuerzos en esta zona? Para que las personas sepan. De 4 a 5 dólares. Ya, pero, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué venden ustedes? Por el momento ofrezco locro de papas, Ya. es típico de aquí. Viene con queso, tostado y aguacate. Ah, sí, suena Y hay consoles de pollo. perfecto. Y de fuertes tengo pollo, chuleta o trucha. De bebida tengo jugos naturales y postre. Ah, ya, genial. Pero un almuerzo en sí viene con la sopita, con el segundo, que sería el seco, y con el juguito, ¿cierto? Claro, el jugo y el postre. Ah, y ahí también postre. Ah, súper bien, chévere. Bueno, en el caso de Ángel, ¿qué menú pediste, viejo? Cuéntanos. Pollo a la plancha, pero me sentí estafado, sinceramente. ¿Sentiste estafado? Claro, mira esta presa y mira la de acá. A ver, miremos la presa y miremos la barriga. Ah, claro. Cualquiera se siente estafado. ¿Tú qué opinas de tu plato, José? Excelente. ¿Sí? Bueno, de buena calidad. De bueno. De buen material. Así. José y yo pedimos trucha. Ángel y Lisette pidieron pollito a la plancha. Está en la dieta. ¿Qué tal? ¿Te gusta la sazón? ¿Está rico? ¿Recomiendas? Un poquito de sal. Bueno. Y yo fui el único que pidió sopa. Es un locro de papa que realmente me gusta bastante. Lo he probado algunas veces y es rico, rico, rico. Bueno, estamos discutiendo con Ángel porque de hecho vamos a apostar $5 al que le atine. Él dice que se demora subiendo uno desde la laguna, de la parte de abajo, nuevamente hasta la cuesta, hasta la entrada. ¿Cuánto tiempo? 3 horas. Ya él dice que 3 horas. Yo digo que nos vamos a demorar 1 hora y 45 minutos. Entonces vamos a apostar ¿cuánto? $5. Listo, $5 vamos a apostar. Bueno, una vez que ya almorzamos, empiezo a descender al Quilotoa por este camino. Se ve muy bonito. Vamos a ver qué tiempo nos hacemos de aquí hasta abajo y sobre todo cuánto nos vamos a hacer de abajo hasta arriba. Y a mi espalda el Quilotoa. Disculpa, ¿qué tiempo se demoraron ustedes subiendo? Disculpa. 1 hora y media. A 1 hora y 15. Ah, chévere. ¿A un ritmo relajadito o Sí, bien rápido? relajado. Porque se nota que ya tienen experiencia escalando. No, ¿No? Ah, es que las veo tan equipadas que dije ya tienen experiencia. no. Bueno, que les vaya bien, chao. Bueno, ya descendiendo a la laguna, nos toca parar en esta caseta. Muy buenas, sí. Buenas tardes. 1760, 14. Ya, solo que creo que Nicolás que de aquí hasta la laguna se demoran de 30 a 40 minutos. Subida sí de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Sí, perfecto, sí estamos conscientes de eso. Muchas gracias. Tenemos que empezar a bajar por todo este sendero, rodeando la laguna, hasta llegar creo que allá abajo. Hay una casita, también hay como un puente. Vamos. ¿Cuánto tiempo llevas subiendo? 1 hora. ¿Una horita? Ah, bien. ¿Ya un ritmo fresco, relajadito? ¿Sí, cansado? Full cansado. Con 2 descansos. Oh, bueno, ya casi lo logras, falta poco. Yo empecé a vender los santos. Y Jesús. Ahora Jesús, yo sé Ya casi coronan.
Hay varias leyendas sobre la laguna del Quilotoa. Una de ellas dice que del centro del volcán emergía el temible dios Quilotoa, que destruía todo a su paso. Toachi, otro de los dioses andinos, aparecía en la laguna para pelear con Quilotoa. Cuando Quilotoa entraba en erupción, las aguas de la laguna reflejaban el color del cielo gris, lo que provocaba la cólera de Toachi. Entonces, Pachacamac decidió crear una ave sagrada para que mediara en aquel conflicto. El cóndor fue escogido para vigilarlos y así volaba sobre aquellas tierras llevando noticias de la contienda. Un buen día el ave vio desde lo alto a una bella mujer que pastoreaba sus ovejas en el páramo y quedó hechizado. Decidió transformarse en humano y tomó la personalidad de un pastor que dormía muy cerca. De pronto tomó a la mujer y convertido de nuevo en pájaro, la llevó a surcar el cielo entre sus alas y la dama al sentir la libertad se enamoró. Los amantes tendidos en un nido junto a la laguna del Quilotoa, en la región de Sumbawa, encendían cada vez más el fuego de la pasión. El guardián de los cielos decidió convertir a su amada en un bello cóndor y para ello le picoteó suavemente, teniendo como testigo a la hermosa laguna. Desde entonces se dice que los dos cóndores han sido eternos testigos de los acontecimientos de aquellas mágicas aguas ubicadas a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Sí, tengo una consulta. ¿Cuánto cuesta alquilar esto de subida? Oh. ¿Y cuántas veces subes tú y bajas al día? Depende de los días. Debes tener muy buen físico para subir y bajar tanto. ¿Cuántas veces has subido ella? Oye, primera vez. Ah, ¿es la primera vez? Sí. Ah, ya. ¿Y cuántas veces en un día? ¿Unas 2, 3? Voy a decir 2 viajes, 3 viajes. Es que hay. Hasta 2 o 3 viajes. Oh, Es que hay. Es que no hay. claro. Sí. Viaje ya no. Ah, bueno. Sí. Claro. ¿Y usted vive abajo o arriba? Así. Ah, barría en la parte de allá. Ah, chévere. Pero ¿cómo cuidan a los caballitos? O sea, si les dan buena alimentación y todo eso, ¿cierto? Sí. Me imagino. Damos de agua para ellos mismos, arrendamos la hierba, $400, pagamos la mensual, $300. Ah, claro, tienen que alquilar un campo con hierba para que ellos se alimenten, ¿verdad? Sí. Oh, cada vez más cerca de esta laguna, de la superficie. Esta laguna se formó después de varias erupciones durante miles de años y la última erupción fue hace 800 años, de tal magnitud que alcanzó a llegar prácticamente hasta el Océano Pacífico. Ecuador tiene muchísimos volcanes por estar en la cordillera de los Andes y este volcán, el Quilotoa, es el más occidental de estos Andes ecuatorianos. Más o menos estamos a una altura de 3.900 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y bien amigos, después de haber descendido por este camino que está a mi espalda, más o menos durante unos 30 minutos bajamos, un camino de tierra, pero realmente que está bien diseñado el camino. La verdad se me hizo sencillo la bajada. Ahora esperemos más tarde cómo nos va a ir en el ascenso. Y bueno, he llegado a la laguna El Quilotoa. Definitivamente verlo en persona es genial, es una laguna enorme. Más o menos 3.5 kilómetros de diámetro tiene esta laguna y de profundidad tiene una profundidad de 250 metros. Aquí pues pueden alquilar lo que son los kayaks, los botes, también se puede acampar. No sé cuánto cuesta, ya voy a preguntar. Las personas pueden hacer ecoturismo, también hay para hacer senderismo, se puede caminar alrededor de esta laguna, de este volcán y pues definitivamente está muy genial, muy chévere, un logro más, una aventura más y definitivamente que como en la mayoría de viajes vale la pena, súper bien, les recomiendo que vengan a conocer. Bueno, voy a preguntar cuánto cuesta los botes, cuánto cuesta el kayak, vamos a ver, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿por qué está tan escondidito? Quiero hacerte una pregunta, ¿cuánto cuesta alquilar un bote? $5 por persona el bote. 20 minutos. ¿Y los kayak? Ya, kayak $3 por persona, tiempo 30 minutos entonces. ¿30 o 40 minutos? 30 minutos. 30 minutos. Bueno, de 30 a 40 minutos, $3 por persona. ¿Se puede acampar en este lugar?
¿Y ahí cuánto cuesta acampar? ¿Cómo funciona? El camping ya es incluido con la entrada, mi amigo. Ah, ¿en serio? O sea, solamente uno debería traer su carpa de camping y las cosas necesarias para eso, ¿cierto? Sí. Ah, perfecto, genial. Otra cosa que uno puede hacer, creo que hacen trekking, senderismo, ¿cierto? Claro, usted con la entrada ya puede hacer lo que usted quiera. Ah, Puede perfecto. ir a pasear por el sendero. O sea que si uno quiere venirse a vivir aquí también puede con la entrada. Bueno, gracias, hasta luego. Muy mal. Así que ya saben, si quieren también hacer esto, pues háganlo. Nosotros con mis amigos vamos a disfrutar de esta aventura en kayak. Vamos a recorrer la laguna subidos en estos kayak. Ya se los voy a indicar. Ahí están los kayak. Quien está manejando este vehículo es José. José, mira, ¿quieres saludar? Él es el viejo José de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela eres? Monagas, Maturín, Chévere. ¿Y tú qué tiempo vives en Ecuador? 2 años con 7 meses y 5 días y 3 horas. 23 días. Wow, bueno, llevas bien contado todo. Chévere. ¿Y qué tal te parece Ecuador? Excelente, les recomiendo a todo el mundo que venga a la tierra. Más o menos en mi caso en la moto gasté unos $6 tanqueando, pero esos $6 ya me alcanzaron para venir y para regresar desde la ciudad de Ambato. Otra de las cosas, la segunda cosa que pagamos fue la entrada al ingreso de acá. Debes cancelar $2, lo cual nos dieron una entrada y con esto tienes derecho pues a utilizar el parqueadero, a la entrada de la laguna totalmente gratis. Si ustedes quieren también venir a acampar, pues esto lo incluye también la entrada. Simplemente pueden buscar un lugarcito para acampar, así como nos explicó la señora, y totalmente gratis. Obviamente traigan carpa y traigan todos los utensilios y comida necesaria para pasar la noche. En cuanto al almuerzo, que sería la tercera cosa en la que gastamos, en cuanto a la comida, pues almorzamos con $5, en mi caso un almuerzo completo que vino con sopa, con seco, con postre, con jugo, un agua. Realmente eso sí nos cobraron muy caro, nos valió $1, pero me imagino que han de haber en este mismo sector allá arriba de donde bajamos para la laguna lugares más económicos. Y entonces diría yo que aquí se puede venir por ahí con un presupuesto de unos $20-25. Los incas bautizaron esta laguna con el nombre Quirutoa en su idioma quichua, la cual actualmente se llama Quilotoa. Esta laguna es considerada la última morada de Atahualpa, por lo que fue la última ruta sagrada de los incas y ahora es conocida en la comunidad como la Ruta de la Cumbre. Quirutoa significa diente de princesa y esto nos lo explica una persona nativa de aquí. El volcán es como un diente cariado, una muela cariada. Ya. Entonces por eso se llama diente Quiro en quichua. Ya. Toa es nombre de una princesa, la princesa Perfecto. Toa. Oh, chévere, claro, ahora sí ya capté Ahora, bien porque el diente de los princesa. españoles pusieron Quilotoa, entonces ahí se cambió. Ah, súper bien, chévere. Gracias por la explicación. Qué linda. Bueno, ahora empezamos nuevamente el ascenso. Vamos a ver qué tiempo me demoro llegando hasta la parte de arriba. Así que vamos a ver si le gano la apuesta a mi amigo Ángel, quien apostó que se demoraba unas 3 horas uno subiendo. Yo le dije que 1 hora y 45 minutos como máximo, yendo súper despacio. Ya he avanzado la mitad del camino, falta otros 30 minutos, llevamos aproximadamente 35 minutos caminando hacia arriba. Bueno, les cuento que llevamos casi 1 hora, faltan 5 minutos para completar 1 hora, 60 minutos de estar subiendo y ya prácticamente
he llegado a la cima. Es decir, que en un estado físico normal, yendo así despacio, si te demoras 1 hora o 1 hora y 30 minutos como máximo. La neblina ya cubrió totalmente la laguna, ya no se ve. Estuvimos muy afortunados de verla, de poder disfrutar de esta hermosura. Entonces 1 horita nos hemos hecho. Ya quiero que llegue Ángel. Ángel viene como unos 15 minutos detrás mío. Quiero que llegue para decirle: Ángel, te he ganado la apuesta. Nuevamente hemos llegado a la cima. Y amigos, cualquier cosa antes de la entrada para descender o de la llegada subiendo, esta es una cabañita donde dan información. Si necesitan alguna clase de información, pues aquí con mucho gusto se la van a dar. Y aquí llega el señor Ángel. Bueno, mi amigo, ¿quién ganó la apuesta? Te demoraste 1 hora y 5 minutos subiendo. Nosotros nos demoramos 55 minutos. Así que, ¿cuánto he ganado? Pobrecito, no puede ni hablar todavía. Bueno, pues le gané $5. 300 likes para pagar la apuesta. 300 likes para pagar la apuesta, dice. ¿Cuál 300 likes? Ojalá llegue a más, pero igual, sea que si ves aquí, no me la tienes que pagar. Qué bonito se siente ganar, Bueno amigos, hasta aquí el final de este video. Espero les haya gustado. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Realmente esto nos apoya mucho a los que hacemos contenido. Suscríbanse, comenten si quieren hacer algún comentario, tienen alguna pregunta, pues hagan lo que yo les voy a responder. Y nos veremos en una próxima. Cuídense y hasta el próximo video. Chao.